Padre, en el nombre de Cristo venimos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias por permitirnos reunirnos aquí para darte toda la gloria y toda la honra. Quiero presentarte tu palabra para todos los que escuchamos aquí y los que van a escuchar después por las redes, para que todo el que escuche sea bendecido, la vida sea fortalecida. Padre, te lo pido todo en el nombre de Cristo. Para ello necesito que tu Espíritu Santo tome mi ser entero. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria al Señor. Vamos a leer el capítulo de Romanos. Hemos leído, bueno, me parece que ha sido hace 2 semanas que habíamos también hablado acerca de Romanos. Romanos es un libro muy interesante y muy importante que todos los cristianos lo leamos, y no solamente leerlo, sino estudiarlo. Bueno, en sí es toda la Biblia, ¿no? Pero hay algunos libros que son necesarios, como Romanos, que nos dan a entender el porqué de la ley, ¿verdad? Y el porqué de la gracia. Nos lo explica muy bien. Y aquí en el capítulo 12 nos está hablando acerca de los deberes cristianos. Vamos a ver que es muy interesante. Dice, capítulo 12, versículo 1, voy a leer algunos versículos y luego, según el tiempo que dé, así iré hablando. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que de un cuerpo tenemos muchos miembros, pero tenemos todos tienen la misma función. No todos tienen la misma función, miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriendo los unos a los otros. Bueno, hasta aquí. Luego, si queréis, podéis leerlo en la casa totalmente. Pero muy interesante este capítulo. Está hablando de los deberes cristianos, y no solamente en esta epístola, el apóstol Pablo habla de los deberes cristianos, sino también en Timoteo, en Primera, en Segunda, en Tito. Bueno, en todas las epístolas está hablando de lo que es la vida cristiana, ¿verdad? Y aquí nos está hablando de algo muy profundo, ¿verdad? Lo primero que nos está hablando es presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Cuidado con esto, que los católicos lo han malinterpretado y entonces pues han hecho promesas, se han pegado latigazos. No sé si lo habéis visto en las procesiones. Yo sí que lo he visto. He visto también como con cruces y descalzos, con cadenas, o sea, haciendo sacrificios. Y en Filipinas es una pasada, porque ahí se crucifican. Pero eso no es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? La palabra del Señor no se refiere a eso, ni mucho menos, porque está hablando que un sacrificio agradable, santo, que es vuestro culto racional. Está hablando en cuanto al culto que nosotros tenemos que darle a Dios. Fuerte tan fuerte, amén. Tenemos que darle culto continuamente, y ese sacrificio, por ejemplo, pues el hombre venir a la iglesia no es un sacrificio, pero sí que es un esfuerzo, sobre todo cuando tenemos nuestras tareas, cuando tenemos que trabajar. Bueno, esto es lo que está pidiendo, ¿verdad? Luego también está pidiendo nuestra santificación, ¿verdad? Que nuestra vida sea santificada, porque la santificación, esto es algo que Dios nos manda, pero que Dios
no puede hacer por nosotros. Yo puedo pedirle, Señor, ayúdame a que mi vida sea santificada, líbrame, Señor, de la tentación, líbrame del pecado para vivir en santificación, pero en definitiva, quien tiene que dar el paso soy yo. O sea, no puedo, porque algunos dicen, ay, si Dios quiere que viva santidad, ¿por qué no me ayuda? No, sí te ayuda. Dios nos aconseja en su palabra, ¿verdad? Y nos ha enviado el Espíritu Santo para que nos sea de ayuda. Así que no nos podemos quejar. Lo que pasa es que, claro, la carne en todos, en ti, en mí, hay tentaciones. El Señor Jesucristo lo dijo. Y el Señor nos dijo, mira, para no entrar en tentación o no caer en ella, hay que orar. Hay que buscar a Dios, ¿no? Es decir, que el Señor nos da instrucciones de cómo hacer este sacrificio santo que dice aquí. Pero no se refiere a que nos peguemos latigazos ni nada, porque entonces quien hace eso, lo que está haciendo es anular el sacrificio de Cristo y como que nuestro es el bueno, ¿no? Si nosotros somos pecadores, nuestra sangre está contaminada. Nuestra sangre no vale ni para salvarnos a nosotros mismos. Solamente la sangre de Cristo. Amén. Ahora, en el versículo 2, esto es algo muy importante que hay que estudiarlo bien. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando está hablando de esto, no os conforméis, en otras versiones, lo que está diciendo es, no os sometáis, ¿verdad?, a este mundo. Es lo que literalmente quiere decir. Y luego en primera de Juan se nos habla, no améis las cosas del mundo. Porque el que ama las cosas del mundo no tiene a Dios, el amor de Dios no está en él. Así que no tenemos que amar ni someternos a las cosas del mundo. Ahora tenemos estas leyes que hay, malas, ¿verdad? Del LGTBI, del matrimonio gay, es terrible, ¿verdad? Y hay iglesias que se han sometido totalmente y absolutamente. Se han sometido, se han adaptado, casan también hombre con hombre, mujer con mujer. Esto es lo que dice la palabra del Señor que no hay que hacer, ¿verdad? Porque si yo me adapto a lo que el mundo me da, entonces me salgo de la palabra del Señor. ¿Y cómo me voy a salvar entonces? Yo puedo decir tengo a Cristo, pero si no cumplo con Dios, entonces ¿cómo me voy a salvar? Esto es lo que se refiere, es de no someternos y no conformarnos, que realmente es no someterse, ¿verdad?, a este mundo. Que este mundo está perdido y en pecado. Amén. Claro, es ahí donde nosotros, ahí es donde, claro, cuando son jóvenes que van a la universidad, pues es complicado de que tomen autoridad, pero ahí es donde hay que tomar autoridad y decir, mire usted, yo tengo este concepto de creer de toda mi vida porque la Biblia lo dice. Y no hay nota que me pueda anular si yo creo de una forma correcta, porque de otra manera usted está metiendo en mi fe, porque eso ni es asignatura ni es nada, eso es meterse en la fe y por la fuerza quererte hundir. Ay, Dios mío de mi vida, gracias que yo no voy al colegio en esa fecha, porque si no era para decir te reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret, pues es tremendo, es que eso que está diciendo es así, está pasando, pero los cristianos tenemos que tomar autoridad y sabiduría, ¿verdad?, para que no nos obliguen a entrar por donde la palabra del Señor dice que no. No, y ellos a la fuerza quieren, si es ateo, pues hay que ser ateo. Precisamente, ¿cuándo ha sido? ¿Esta mañana o ayer? Me salió religión del presidente Sánchez, ateísmo. A ver, ¿de qué ejemplo puede ser este hombre? ¿Verdad? Un hombre ateo. Así cuando miente, pues nada, él no miente. Es tremendo, ¿no? Así que bueno, pero aquí estamos. La iglesia primitiva no se sometió al César. Al César pedía adoración. Y los cristianos dijeron, naranja de la China, nosotros no te vamos a adorar, ¿verdad? Y pues ¿qué les pasó? Que tuvieron que morir. Fueron muchos de ellos a la hoguera y también echados a los leones.
porque se negaron a adorar. Y precisamente estaba viendo una película, la historia de Policarpo, uno de los primeros padres, muy interesante esa película, porque, claro, el Imperio Romano quería obligarle a que adorara al César. Y entonces le dijo, mira, ya me podéis llevar a la hoguera o a los leones donde queráis, que yo no voy a adorar al César. ¿Verdad? Y era lo que imperaba en aquel entonces, y por eso muchos dieron su vida, no se sometieron y lo tuvieron que pagar con su vida. Señor nos ayude, amén. Porque imagínate que lo que están hablando y diciendo, el Señor nos ayude, porque yo creo que el Señor vendrá antes y nos llevará. Lo que están diciendo es que van a imponer multas cuando llegue el momento. Si llegamos a la Agenda 2030, que espero que no se cumpla, van a obligar con multas a que tú aceptes todo lo que ellos quieran. A decir que el LGTBI está bien, que el matrimonio hombre con hombre, mujer con mujer está bien, y si no, multa que te crió. Eso es lo que está proyectado. Yo espero que Dios se los truque en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, así que la situación que estamos ahora viviendo es esta. Se están levantando países en contra de la Agenda 2030. Si se siguen levantando más, ya han dicho que la Agenda 2030 no se va a poder cumplir en ese año. Amén. Y si sale Trump, se acaba la Agenda 30 de momento. Pero no hay que perder de vista que la Biblia dice que se levantarán 10 naciones. Va a haber una unidad de 10 naciones. Y después de eso, sale el anticristo. ¿Cuándo yo creo que va a ocurrir esto? Bien, cuando la Agenda 2030 no se pueda cumplir, porque ellos se dan cuenta, Hungría está en contra, Italia está en contra, Estados Unidos Israel está en contra, Argentina está en contra, y hay El Salvador también, hay muchos países que ya están en contra. Entonces, no, ¿qué Agenda 2030 van a cumplir? Si está medio mundo en contra, se deshace. La Agenda 2030 es un proyecto de había 193 países en el 2015, donde firmaron un acuerdo y un proyecto para gobernar el mundo. Entre esos proyectos, pues, está el asunto del control fiscal, el control de las personas, y ahí han metido, por ejemplo, esto de la agricultura, que quieren quitar el terreno a los agricultores, están como una cebolla, porque ¿cómo van a quitar que se siembre para la comida? Pues lo quieren hacer. Bueno, así una serie, entre ellos el LGTBI, el obligar a las personas que acepten, adoctrinarlos para que acepten el matrimonio hombre con hombre, mujer con mujer, en fin, un montón de cosas que es todo diabólico. Se dice que ahí dentro están los Illuminatis, que son satanistas, ¿verdad? Y es seguro, porque inclusive tienen proyecto ya, bueno, el Papa Francisco es el jefe de la Iglesia Mundial, que está en Abu Dhabi, de todas las religiones, que ya lo inauguraron. Entonces, cuando llegue la Agenda 2030, si se cumple, todo el que no esté sometido a esa iglesia no podrá tener culto. Claro, el Papa Francisco ya estará muerto. Pero es igual, habrá otro. Bueno, ese proyecto también dicen que van a quitar todas las propiedades a la gente. Vas a poder vivir en ella, pero en realidad no va a ser tuya. ¿Vale? Bueno, para controlar al mundo. Pero yo creo que no se va a llegar a cumplir y que van a surgir esas 10 naciones precisamente del fracaso. Y a partir de ahí sale el anticristo. Y va a ser un poder económico tan fuerte que todo el mundo va a sucumbir a ello. Pero yo espero, en el nombre de Cristo, que ya no estemos aquí. Por eso no fuerte amén. Porque el que se quede aquí, Dios mío de mi vida, lo que va a suceder, lo que va a pasar. Claro, no, es que los cristianos evangélicos se oponen, excepto las iglesias que han detestado el matrimonio gay. Todos los evangélicos se oponen rotundamente a la Agenda 2030 porque es del diablo, es Satanás que está ahí gobernando. Y entonces un cristiano no puede apoyar la Agenda 2030 porque es que no es posible. Tú miras el proyecto que ellos tienen, es diabólico, satánico, totalmente. Pero van a fracasar en el nombre de Jesús.
Y en ese tiempo nos vamos con Cristo. Que venga. Ven ya, Padre, por favor, en el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Venga, algún versículo más y ya está. En el 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Aquí en este versículo voy a terminar. Y bueno, parece que no tiene concordancia, ¿no?, con el anterior, porque habla acerca de presentar sacrificio vivo, habla de no someternos a lo del mundo, y ahora dice esto. Bueno, sí, porque está hablando, no olvidéis el título que le han puesto, deberes cristianos. Y un deber cristiano es que seamos humildes. Amén. Sencillos. Que no me crea que soy yo, Lizardo Cano, que soy el mejor de los siglos. Aleluya. Porque entonces estoy teniendo un concepto de mí mayor. Y no, lo que la palabra del Señor lo que dice es decir, Dios ha llamado a cada uno conforme a su capacidad, no porque uno sea mejor o peor, sino conforme a la capacidad y porque Dios ha querido. Entonces, nadie por eso significa que es más grande. ¿Amén? Porque todos somos iguales. Y a lo mejor el que barre va a tener mejor corona que todos los que estamos aquí. Porque no sabemos los corazones, la humildad, amiga, la anomía, a lo mejor le pongo un pedazo de corona que no vea. Y nosotros estamos diciendo, ¡ay, Padre! O Pablito, ¿verdad? Aleluya. Entonces, bueno, esto es importante, el no tener mayor concepto de sí mismo del que debemos tener, muy importante. Yo esto, sinceramente, siempre me he cuidado también en este aspecto en mi vida, porque al leer la palabra del Señor, pues he entendido que el creer lo que somos, que no somos nada, y que todo es Cristo, pues ha sido una cosa vital en la vida, ¿verdad? He conocido a otros, yo recuerdo, y con esto termino, que, ¿qué cosa? Resulta que yo estaba en el servicio militar, y yo estaba predicando allí, y se levantaron, bueno, Dios me permitió predicar a los gitanos y levantar 3 iglesias, que luego vino Pedro Barrul y se quedó con ellas. En ese tiempo, pues yo predicaba a Toquiji, a gitanos, a payos, a todo el mundo. Y resulta que hubo aquel accidente de 2 aviones. Y bueno, y también hubo un hermano que fue salvado milagrosamente. El Señor lo sacó en el aire del avión. Una cosa, un testimonio impresionante. Y bueno, yo estaba contando ese testimonio, lo que Dios había hecho allí. Estaba en Sevilla. Y la gente se gozaba, no por mí, por los testimonios que estaba contando, que Dios había sacado a este hombre. Cuando los gitanos escuchan que han sacado, Dios lo ha sacado volando. ¡Ay, Dios mío! Pues una bendición tremenda. Y cuando termino, había uno, me llegaba por aquí de esta estatura, no porque fuera bajito. Dice, qué bendición había. Pero si llego a subir yo, te mueres. ¿Verdad? Digo, bueno, pero mira, Dios utiliza a quien quiere, amén. Después, a este hermanito, pues bueno, lo tuvieron que quitar de predicar, no voy a decir por qué, no me alegro de ello. Pero el problema está cuando uno se le sube el tono, ¿verdad? Y qué bueno es decir, Señor, yo sé que no soy nada, pero que eso no significa que no quiero ser utilizado, quiero que tú me utilices, aunque sea tontico, pero utilízame. No, pero con la humildad te ganas a la gente. Amén. Ahora, los que van con la prepotencia y que porque yo voy con mis derechos, Nada. ahora con humildad. Sí. Amén. Y en la Biblia vemos que Dios llamó, Pedro y Juan, por ejemplo, eran hombres del vulgo y sin letras. Eso no significa que no haya que estudiar. Pero luego vemos que sí estudiaron, aunque no sé si Pedro realmente escribió o Juan, pero y escribieron otros, pero eran hombres del vulgo y sin letras. Es decir, Dios escogió lo que no vale para avergonzar a lo que vale, ¿verdad? Y en Filadelfia lo encontramos igual, y también en las asambleas de Dios y en otros vemos que
gente que pensaban que no valía, pues Dios lo utilizaba. Y yo me gozo en eso. Porque si Dios elige, aunque hoy, claro, ¿cómo Dios no va a levantar si yo soy un fenómeno? Si Dios lo hace con eso, encima se va al infierno. No hace nada y encima se va al infierno. Así que doy gracias a Dios por no tener concepto mayor del que debo tener. Y así tenemos que ser todos. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu amor, por tu bondad. Señor, ayúdanos a no conformarnos a este siglo, como dice tu palabra, a no someternos a este mundo, a amar a todos, pero andar en santificación. Por ello te lo pido, Padre, que tú nos des la fuerza necesaria en el nombre de Cristo y la sabiduría. Necesitamos sabiduría en el nombre de Jesús de Nazaret.